Hola, mi nombre es Gaby Urán y este es Tiempo de Conexión. Hola a todos, es un gusto y un placer tenerlos aquí otra vez en vivo, live. Bienvenidos. Quiero que me ayuden a darle la bienvenida a unos pastores que nosotros amamos, que son parte de familia aquí en la iglesia. Es el pastor Silvio y la pastora Vivis, así es que ¿por qué no le dan la bienvenida? ¡Woo! Gracias por aceptar la invitación. ¿Por qué no se introducen? Porque yo los conozco, pero ellos no los conocen, así es que adelante. Ok, bueno, qué gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Silvio Rodríguez. Soy pastor en Guatemala de la iglesia Conexión Ministerios, en redes como CNX. Oh, wow. Soy pastora Vivis, mi esposo, tenemos 3 hijos, pastoreamos en Guatemala y amamos servir al Señor y a su iglesia. Bueno, ya saben, son de Guatemala. ¡Yeah! Quiero preguntarles a ustedes cómo empezaron a servir al Señor. ¿Empezaron en cuanto fueron llamados a ser pastores o empezaron desde muy pequeños? Ok, tú por favor. Bueno, yo nací en un hogar donde mis papás ya eran cristianos. Creo que ellos en poquito tiempo, tal vez cuando yo tenía 2 o 3 años, empezaron a pastorear. Y pues ellos nos dieron un gran ejemplo con su vida de dejar todo para servir a Cristo y amar a su iglesia, a las personas. Y bueno, creo que desde pequeña, tal vez cuando tenía 8 o 9 años, yo sabía que, quizás antes, pero recuerdo ahora unas experiencias cuando tenía 8 o 9 años que yo sabía que el Señor me había llamado a esto también y que esto es lo que quería hacer con mi vida, servir al Señor, servir a las personas, y que esto es lo que quería hacer, que el Señor hiciera milagros y ver a las personas transformadas y cambiadas por el amor de Cristo. Y siempre que tenía algún compañero o compañera que miraba, yo trataba la manera como de mostrarles el amor de Jesús, hablarles cuando podía de Jesús, porque querían que conocieran y experimentaran el Dios que yo conocí. Bueno, yo conocí al Señor cuando tenía 9 años. Y pues desde ahí nos involucramos en la iglesia con mi familia, pero cuando tuve como 11 o 12 años me acuerdo que en el área de niños, el encargado del área de niños un día nos sacó a 4 de nosotros y nos dijo: hey, hace falta el maestro de la clase que es más pequeña que ustedes, entonces pues pónganse de acuerdo entre los 4, uno que predique, otro que cante, otro que haga otra cosa y ustedes van a dar la clase hoy en la clase de niños. Nosotros que todo el mundo está así como preocupado, ¿quién va a hacer qué? Entonces yo les dije: ¿saben qué? Yo voy a hacer la historia bíblica. Y conté la historia de Noé y toda la cuestión, y los otros amigos hicieron la otra parte, y ahí comencé a servir al Señor, pues así como de accidente, ¿verdad? Pero y de ahí pasó el tiempo, y cuando tenía 14 años el Señor me dio una palabra de que iba a ser pastor. Yo no quería ser pastor, pero quería ser un hombre de negocios, y el Señor se encargó de llamarnos, traernos y jalarnos a que lo pudiéramos servir como pastores. Pero lo que sí sé es que cada uno de nosotros servimos a Dios en todas las áreas donde nos involucramos. ¿Y cómo se conocieron? Nos conocimos en la iglesia. Hay que venir a la iglesia. Si eres soltero, you're Sí. missing out. I'm just kidding. ¿Y cómo fue su historia? Sé que tienen 3 hijos, que la siguiente semana los van a ver en este canal, así es que vengan y mírenos la siguiente semana. You don't want to miss out. Va a ser muy bueno esta entrevista. Pero ¿cómo fue su historia? Ustedes empezaron a tener hijos y decidieron: queremos que nuestros hijos amen al Señor con todo su corazón, pero nadie te enseña a ser una mamá o un papá. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, creo que yo tuve, lo que fue para mí significante fue tener una experiencia con el Señor, más que ver, más que solo servir a Dios. Y recuerdo muy pequeña, mi papá se encerraba en el cuarto a orar,
y yo a veces me metía con él solo para estar tiempo con él, y ahí, siendo muy chiquita, yo experimenté la presencia de Dios. Y ahí me enamoré de Jesús, siendo una niña muy pequeña, y mi oración desde que nacieron nuestros hijos fue que ellos conocieran al Señor de esa manera, que tuvieran una experiencia con Dios, con el Espíritu Santo. Y como yo lo aprendí así a través de que mi papá oraba, pues entonces yo también me encerraba en el cuarto y encerraba a los niños de chiquitos y vamos a orar. Y vamos a orar y vamos a ver, y les contaba las historias y orábamos, y el Señor se derramaba. Y en muchas de esas veces fue cuando yo personalmente, quizás mi esposo andaba trabajando la mayoría de veces cuando eran muy chiquitos, entonces yo estaba con ellos y estaba ministrando hasta su corazón, diciéndoles que Dios los amaba y orando por ellos, y sé que esa exposición a la presencia de Dios, ellos empezaron a tener encuentros personales con el Señor. Sí, y otra cosa que es bien importante, obviamente la oración, la búsqueda del Señor, pero también es ser sincero. Yo creo que algo que nos ha ayudado con nuestros hijos es ser sinceros. Nosotros hemos cometido muchos errores, pero les hemos pedido perdón. Hemos tratado de enmendar nuestros errores también. Y ser sincero, no querer ser ese super hombre o esa super mujer que no comete errores y que todo lo que dice está bien, sino que cuando nos equivocamos les hemos pedido perdón, les hemos ayudado. Hemos sido también bien transparentes con la realidad del mundo en el que vivimos, claro, de acuerdo a su edad, ¿verdad? Conforme a la edad que cada uno tiene. Pero hemos tratado de no esconderles algunas cosas que estamos viviendo como sociedad y enseñarles cuál es la verdad, que la palabra de Dios es la verdad, y que esto podría parecer verdad o podría incluso parecer muy atractivo, pero realmente lo que a nosotros nos va a sostener es la palabra de Dios, y eso es lo que los ha sostenido a ellos en muchas circunstancias. Ya, tienen mucha razón. Ahora hablemos acerca de la iglesia que pastorean. ¿Cómo empezó ese ministerio? Ok, bueno, tiempo atrás ya el Señor, nosotros hemos sido pastores asociados, o fuimos pastores asociados a la iglesia que originalmente era de mi suegro, el papá de mi esposa, que era el pastor de quien ella estaba hablando, y luego pues de mi cuñado, él fue el pastor, pero Dios nos llamó en un momento y nos hizo la invitación. Él comenzó a inquietar nuestro corazón, y a través de una palabra de un pastor justo de aquí de Texas, él nos confirmó que era el tiempo. Pero sin embargo hablamos con nuestros pastores, con nuestras autoridades, les dijimos cuál era el sentir que Dios había puesto en nuestro corazón, y ellos nos bendijeron para iniciar esta obra que se llama Conexión Ministerios, y así iniciamos. ¿Y cuántos años tienen con la iglesia? 4 años, han sido 4 años donde realmente hemos clamado al Señor porque Él nos diera algo específico para nuestra iglesia, porque en Guatemala hay más de 40,000 iglesias y decíamos, Señor, una iglesia más, pues ya hay bastantes. ¿Qué quieres que hagamos nosotros específicamente? Y en estos años hemos estado orando, clamándolo, pidiéndole al Señor que nos revelara, que nos hablara, y finalmente creo que este año el Señor desde el año pasado el Señor nos empezó como a hacer un download de lo que Él quería, de lo que Él nos hablaba. Y empezamos a planificar de acuerdo a lo que nos está hablando, y de unos mesecitos para acá ya empezamos a trabajar con lo que Dios nos dio específicamente a nosotros. Ya, ¿y cuál es su objetivo con la iglesia? Bueno, gracias por preguntar eso. Está tan apasionada, hay tanta pasión en nosotros por decirlo. Es bien fácil. Dios nos dio una frase para resumirlo. Existimos para que todos lo conozcan. Wow. Y conocer a Dios es en diferentes niveles. Tú puedes ser cristiana, hija de pastor, puedes ser un pastor y aún no conoces a Dios en una dimensión mayor, pero también puedes conocer a Dios el primer día en que tú le entregas tu vida a Cristo Jesús. Entonces hay diferentes niveles de conocer a Dios, pero queremos ser esa opción donde la gente pueda decir, aquí vine a conocer a Dios y lo sigo conociendo. Ya. ¿Y cómo se ven de aquí a 10 años? Oh, wow, bueno, parte de las cosas que Dios nos dio en eso es que podamos abrir puntos en diferentes lados para hacérselo fácil, para que todos puedan venir a conocer a Dios. Entonces,
Ya, de hecho, ya desde ya nos han ofrecido un terreno en otro lado de la ciudad. Entonces estamos creyendo que Dios nos va a permitir en los próximos años abrir bastantes puntos donde estemos en la misma visión, con lo mismo, para hacerlo fácil, para que cualquier persona en cualquier lado pueda venir a conocer a Dios, sea en Guatemala, sea en un pueblo de Guatemala, o sea incluso en otro lugar donde Dios nos permita que la gente pueda venir a conocer al Señor a través de fe, esperanza y amor, que es lo que el Señor nos habló también claramente. Y sé que la pastora Vivis vivió en San Antonio. ¿Cuántos años viviste en San Antonio? Casi 8. Casi 8. ¿Pudieras decir que encontrar a Dios es más fácil en Guatemala o en San Antonio, en los Estados o en Guatemala? Es que mucha gente que viene a los Estados Unidos dicen, es que allá es más fácil, porque todos hablan español, porque todos esto, porque todos los otros. Pero, ¿qué creen ustedes? Claro, pues realmente tuve experiencias con el Señor impactantes de chiquita. Luego hubo una etapa de mi vida donde yo, todavía bien pequeña, pero me pasaron muchas cosas y yo cerré mi corazón a Dios, a la iglesia, a muchas cosas, aunque venía a la iglesia, pero mi corazón estaba cerrado. Y estando en San Antonio, una vez en un servicio de la iglesia, por eso pienso, es tan importante exponer a nuestros hijos, porque tú no sabes el momento que Dios los va a tocar. Y yo tuve varias experiencias, pero esa vez vino un invitado especial, era un profeta, y le dio una palabra a todos y no me había dado a mí. Yo ni quería, yo andaba en otras cosas. Y él viene y empieza a hablarme y me empezó a hablar. Y cuando me habló, primero las cosas que me dijo no me gustaron, hasta me enojé. Pero conforme él iba hablando, yo empecé a llorar y el Señor, mientras yo lloraba, literalmente, yo sé que esas lágrimas limpiaban mi corazón. Y yo puedo decir literalmente que después de ese servicio hubo una persona que yo era antes, y después de ese servicio una persona que yo fui después. Nuevamente tenía 12 o 13 años y fue en San Antonio donde Dios hizo eso en mi vida. Lo que les puedo decir es que le agradezco a mis padres por exponerme a eso, y es lo mismo que hemos hecho con nuestros hijos, a exponerlos a la presencia de Dios, a que Dios sea el que les hable. Nosotros podemos hablarles muchas veces, y muchas veces lo hicimos y lo seguimos haciendo, pero que Dios les hable a ellos. Eso no pueden decir, eso fue mi papá y mi mamá, eso fue Dios que me habló a mí. Y eso es lo que debemos procurar, que nuestros hijos tengan esas experiencias con el Señor verdaderas, sea aquí o en Guatemala o en México o en cualquier parte del mundo. Dios es el mismo allá y acá, y cuando estamos expuestos a su presencia, a veces tal vez no quieren ir, a veces es más cómodo incluso para nosotros. Los niños son chiquitos, es difícil salir. Me acuerdo que me costaba salir con ellos, pero yo quería que ellos tuvieran esas experiencias con Dios. Entonces ir a la iglesia es sumamente importante. Nunca vas a encontrar una iglesia perfecta. Nunca, siempre. O sea, el momento que tú entras la haces imperfecta. Pero yo creo que, como dice la pastora Vivis, es muy importante exponer a nuestros hijos a Dios, más que nada. Y algo que me impacta mucho es que dice la pastora Vivis que ella se aseguraba que ellos estuvieran expuestos a la presencia de Dios. Así es que, padre, madre, tú ya oíste. ¿Cómo puedes tú? Tal vez estás teniendo problemas con tus hijos. Puede ser que sea muy chiquito, muy grande. Ven a la iglesia, tráetelos, invítalos, tráelos y dejan que ellos experimenten la presencia de Dios. Sé que Dios quiere transformarte a ti, quiere empezar contigo y después quiere transformar a tu familia. Así es que los amamos, gracias por estar aquí, y como les dije, la otra semana van a oír un poco de sus hijos, así es que por favor, déjenos comentarios, denos likes y nos vemos la otra semana. Que Dios los bendiga. Bye. Adiós.